Bueno, en este primer punto vamos a hacer la limpieza y preparación de los datos con las indicaciones que se nos han dado en clase. Bueno, bien, lo primero que digamos que pasamos a realizar en este primer punto es la exploración de todo el dataset de la compañía de marketing, de todo el Excel que se nos pasó. Yo utilicé Python para realizar la depuración de los datos, pero lo primero que hice fue cargar el Excel en Python y con las indicaciones que se han dado en clase, con este código que está aquí en pantalla, con el código que vemos acá en pantalla, procedí a realizar el ejercicio. Entonces, este contiene 2240 registros de clientes y varias columnas con información demográfica, económica y de comportamiento de compras de cada uno. Aquí evaluamos tres cosas, básicamente. El comando .info, en donde se revisan los tipos de datos y notamos que hay columnas numéricas. Luego usamos ImSignSum para detectar valores nulos. Para evitar problemas a la hora de trabajar, por eso se hace una limpieza. Y finalmente, duplicate.sum, comprobamos si hay registros repetidos dentro de la base para evitar también un resultado alterado en el análisis que vamos a realizar al final. Bueno, la parte B del primer punto es la limpieza de datos. Aquí hay cuatro aspectos a realizar. Son eliminar los duplicados con un drop de duplicate, tratar valores faltantes, convertir el año de nacimiento que sea igual a 2025 y cambiar el de la columna de response a entero. Entonces vamos a empezar con esto. Bueno, ya vamos a realizar la limpieza de datos aquí con el código que se cargó. Lo primero que hacemos es eliminar duplicados, evitando que se dañe el resultado final. Vamos a completar valores faltantes en donde el análisis encuentre valores nulos. Vamos a crear la columna de edad a partir del año de nacimiento. Vamos a cambiar la columna de response a entero completamente. Y al final vamos a mostrar los resultados de la limpieza realizada. En la parte de abajo, el resultado del ejercicio, como nos lo muestra aquí, al revisar todas las variables, nos muestra que encontró de las 22.040 líneas, verificó una a una las variables, las 28 variables, y no encontró nulos. Después pasa a revisar el hacer los cambios de los años por cómo se le ordenó. Y finalmente vamos a realizar el movimiento de la columna response a entero. Entonces aquí está el resultado como tal del ejercicio que se realizó. Bueno, para el punto C vamos a seleccionar algunas variables relevantes, por ejemplo income, age, kingdom, home y response. Esto con el fin de presentar un análisis puntual de estas columnas. Bueno, las variables a verificar o seleccionar para hacer los análisis que se requieren son income, age, king home, team home y response. Estas variables nos van a servir para que mediante el Python nosotros verifiquemos datos puntuales de lo que estamos analizando. Acá se ve que analizó los 2240 registros evidenciando que no hay nulos. Después hizo un resumen estadístico sencillo en donde me muestra dónde estaba marcada la mínima para cada una de estas variables y el valor máximo. Para un ejemplo, en age el mínimo está en 29 y el máximo está en 132. Asimismo, fuimos a verificar el tema de los enteros en las edades de niño y de adolescente y ver dónde hay valores donde no se ha respondido como tal. Para el punto D se verifica nuevamente toda la estructura y se resume básicamente todo lo que hemos realizado mediante un punto info y un punto de script. Listo, en este punto, mediante df/model.info y df/model.script, pudimos identificar un resumen básico de todo el ejercicio que estábamos realizando. Continuamos trabajando con las mismas variables del ejercicio anterior y simplemente lo que hacemos es repasar el código que estábamos realizando con el fin de identificar cómo funcionan estos dos códigos para dar un resumen estadístico de variables numéricas y mostrar las primeras filas de la inspección visual de cada uno de estos, confirmando el número de filas y columnas analizadas. Bien, como conclusión de la primera fase de limpieza y preparación de datos, podemos entender que es una fase supremamente importante para los posibles resultados que se van a obtener de las bases que nosotros vayamos a analizar. No depurar, no limpiar las bases de datos, pues nos va a entregar resultados pobres a la hora de analizar los datos al detalle. Tener celdas vacías, tener valores enteros que no sumen, o sea, no realizar estas tareas que hicimos como en estos 4 puntos de cargar los datos, inspeccionar el tipo de datos, hacer los cambios de fechas, convertir los números a enteros, verificar algunas variables de alta relevancia, verificar con algunos códigos de Python este análisis que se realiza, pues obviamente nos va a permitir a nosotros mejorar la calidad de los resultados y la toma de decisiones que se realice frente al análisis puntual de cada uno de los conglomerados de datos que estemos verificando. Bueno, para el punto 2 vamos a realizar el análisis gráfico univariado. Empezamos calculando medidas descriptivas, la media, la mediana, la desviación y el rango usando el comando describe. Bueno, este punto tiene como básica calcular medidas descriptivas, como lo hice allá. Entonces aquí mediante el código nosotros buscamos el medio, la media, el mínimo, el máximo y el rango. Y sacamos para las 5 variables que hemos venido utilizando en los últimos 4 análisis el resultado como tal. Vemos aquí, como lo veíamos antes, los resultados de la medida descriptiva univariada.
Bueno, para este punto se realizó gráficos de puntuales para las dos variables income y age. Primero se importaron un par de librerías Panda, Seaborn y Matplotlib que permitieron manipular los datos y generar gráficos estadísticos. Luego se cargó el archivo de Excel o mediante los datos del archivo Excel se eliminaron algunos valores nulos de las columnas income y de GeaBird. A partir del nacimiento GeaBird se crea una nueva columna llamada age para calcular la edad aproximada del 2025. Se utilizó la función s.hitsplot de Seaborn de la librería que trajimos para generar el histograma con la densidad true, K de true, perdón, o sea, verdadero, lo que permite observar la forma de las distribuciones. En el primer gráfico de la distribución de income ingresos se puede denotar que la mayoría de sus clientes se encuentran en rangos medios, mientras que algunas son con ingresos mucho más altos. Aquí digamos que nos da un panorama sobre en dónde se concentra la mayor cantidad de personas con ingresos en los medios. Y en el segundo gráfico se representa la distribución de age, observando que la mayoría de clientes tienen edades entre 40 y 60 años, lo que nos indica que el público objetivo de esta campaña van a ser adultos, teniendo en cuenta el resultado de esta edad. Bueno, en el siguiente punto se nos pide realizar unos gráficos tipo caja. De esta manera vamos a identificar valores atípicos y diferencias en las variables income y age nuevamente mediante las gráficas. Se importaron las librerías otra vez, en este caso bueno, Seaborn y Matplotlib. Se cargan nuevamente los datos del Excel, por decirlo así, para analizar. Como tal en la gráfica para la columna income se identificó un rango que interactuó y los posibles puntos fuera del rango normales de ingresos. Estos puntos que representaron clientes con ingresos significativamente más altos o más bajos que el resto, lo que indica una presencia de outliers. En el de age, en la caja de age, la gráfica representa la distribución de edades. En este caso también es posible identificar que existen personas extremadamente jóvenes o mayores en comparación con el resto de los clientes. Digamos que estos gráficos lo único que nos dan a entender o la función principal de estos es encontrar los valores extremos dentro de un rango de datos que puede influir de cierta manera a la hora de tomar algunas decisiones, porque digamos que pueden variar el resultado al tener datos tan altos o tan bajos con relación al promedio de donde se encuentra la mayoría de datos. En el gráfico de educación que se me pide que se realice de barras de acuerdo a la ACA, aquí observamos básicamente cuántos clientes pertenecen acá a nivel educativo. Digamos que los conceptos son graduado, PhD, Master, entre otros que tenemos ahí. Este gráfico nos permite identificar cuál es el nivel de formación predominante en la base de datos. El otro gráfico visualiza el estado civil de los clientes, por ejemplo, si están casados, si están solteros, y nos da una idea del perfil demográfico de la población analizada. Digamos que los gráficos de barras son simples de entender, permiten visualmente dar una idea de dónde están los puntos o la cantidad mayor concentrada de acuerdo a algún concepto de estas variables. Bueno, finalmente como conclusión podemos resolver las preguntas que se nos hacen si la distribución es asimétrica o asimétrica. En cuanto a las variables income y age, pues se muestra una distribución asimétrica hacia la derecha, es decir, positiva, lo que indica que la mayoría de los clientes se concentran en niveles de ingresos de edad medios o bajo, como ya lo habíamos mencionado de acuerdo a las gráficas. Pero existe un grupo pequeño de personas que pueden tener edades muy altas o muy bajas y que pueden estar fuera del rango de los honorarios, de los ingresos. Si existen valores extremos y contrastaciones notables, claro, como lo vimos en el gráfico de la caja, se revelan valores extremos y corresponden a clientes con ingresos muy superiores al promedio. Lo mismo para las edades, se concentra en adultos de 30 a 60, pero también hay algunos puntos altos en cuanto a los demás datos. Estas variables, por otro lado, en cuanto a las categorías de las barras, mostraron un resultado notable y nos dividieron en grupos, por decirlo de alguna manera. La cantidad de personas, los 2040 datos que tenemos, nos los distribuyó en la cantidad de posibles estados civiles actuales que tienen las personas analizadas en este Excel. ¿Cómo puede afectar esto en la toma de decisiones? Digamos que las asimetrías de los valores extremos de la columna income pues nos sugieren que existen segmentos diferenciados de clientes que pueden responder a distintas campañas de marketing. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa deberá enfocar o realizar varias campañas de marketing diferentes, dado que no todo el de los 2040 datos analizados nos están indicando que tienen un mismo enfoque o podemos dirigirnos hacia un mismo grupo de personas. Dada esta diversidad, si bien hay un grupo grande, también hay algunos extremos que nos permiten a nosotros presentar un mercado adicional en donde nosotros podemos encontrar también acceso a otras posibilidades de nuevos clientes y como tal. En este caso, digamos que esta población que se está analizando pues está concentrada entre adultos, pero a su vez podemos identificar algunas posibilidades con clientes más jóvenes o más viejos, dependiendo de la cantidad de ingresos que tengan. Bueno, en el punto 3, el análisis gráfico bivariado, vamos a empezar analizando la relación entre las variables numéricas y con categoría con algunos códigos establecidos como tal. Bueno, para el punto 3 vamos a hacer una revisión del análisis. Se importaron algunas librerías que se requieren, se carga el archivo como tal. Empezamos con la eliminación de valores nulos, vuelve a hacer todo el ejercicio como tal que se ha planteado anteriormente. Y aquí en la parte de abajo es donde viene el ejercicio como tal. Vamos a analizar en la parte de las gráficas, donde nosotros vamos a ver el resultado que nos arroja el código con una gráfica puede llamarse de dispersión, en donde vemos que toda la mayor cantidad de población, por decirlo de alguna manera,
se acumula entre los 0 y los 80 años y únicamente 3 está en más de 120. Por otro lado, la distribución del ingreso de la respuesta en esta gráfica podemos darnos cuenta cómo está marcada la diferencia entre las respuestas que dieron sí y no, y todo está dentro de un rango entre 0 y 15 y 105. Bueno, como segundo punto vamos a analizar las correlaciones mediante un mapa de calor. Acá estamos evidenciando, digamos, que el ejercicio procede para realizarse de la misma manera con los códigos. La única parte que vamos a cambiar es la parte final, en donde le solicitamos a él que haga la correlación del mapa de calor. Aquí tuve varios problemas porque las primeras veces que hacía la gráfica estaba saliendo con los números con encima, y digamos que la dispersión de calor no se veía bien. Sin embargo, ya después de cacharrear un poco logré sacar la gráfica en donde identificamos las variables. En la mitad diagonal izquierda, superior, derecha, inferior, ustedes pueden ver que se marca en color rojo, que de acuerdo al coeficiente de correlación está marcando 1, así como los azules están marcando -1. Esta correlación entre variables numéricas nos está indicando dónde se concentra la mayor cantidad de personas. Conclusión del punto 3, las variables que parecen más relacionarse son income, response, age, y las variables familiares que utilizamos, las de joven, niño y las de adolescente. Las variables muestran mayor relación entre ellas por el tema de los ingresos, va muy de la mano con la edad. Se observan diferencias entre grupos que responden y no responden. Entre más avanza la edad y los ingresos, la gente tiende a responder de mejor manera. Cuanto a las gráficas, la primera gráfica entre edad e ingreso, hay una dispersión que muestra que la gente que responde en niveles más altos de ingresos, y sugiere que también hay un grado pequeño de personas que no responde y está ligado muy a bajos ingresos. Bueno, el box plot confirma que también hay una responsabilidad directa entre responder y no, es decir, que los clientes que responden a la campaña suelen tener un poder mayor adquisitivo, y pues digamos que es una predicción que se puede hacer de manera sencilla frente al modelo que se le está aplicando al ejercicio. Por otra parte, la gráfica de dispersión de calor nos muestra que la parte de ingresos es la variable más asociada, aunque con una correlación moderada, a la edad, a los niños y a los adolescentes mostrados. Hay una relación que significa que no existe una relación lineal fuerte, pero sí puede aportar información al modelo, es decir, que directamente no impacta, pero sí puede dar como algunas bases determinándose buenas variables y buena cantidad de datos para poder enriquecer el modelo que vamos a darle y programar para predecir. Ese patrón, digamos, valida la regresión logística, que no depende estrictamente de correlaciones literales. Es decir, que en este caso, como lo estamos viendo, hay un par de variables que no impactan directamente, pero sí me alimentan el ejercicio para que tenga más posibilidad de acierto y la predicción sea mucho más elevada. Bueno, vamos al punto 4 para el modelado probabilístico. En el primer punto, dividir el conjunto de datos de variables predictorias entre X y Y. Básicamente, en este punto, lo que esperamos de los datos que se cargaron con el modelado en Python es separarlos en dos partes. X para las características que podemos predecir, ingreso, edad, hijos, y Y lo que queremos predecir, por ejemplo, si respondió o no. Es como abrir, digamos, los ingredientes para nosotros poder llegar al objetivo que estamos buscando. Bueno, en el siguiente punto, que es escalar las variables numéricas, lo que vamos a hacer es utilizar variables como ingreso y edad, que tienen valores muy diferentes entre sí, y escalarlos para poner todo en la misma unidad para que el modelo no se confunda. Simplemente como normalizar, igualar los números dentro del modelo. En la parte tercera de este punto vamos a separar los datos en dos grupos, uno para entrenar el modelo, digamos él va a aprender mediante esta programación, y el otro para probarlo, es para ver si funciona el modelo. Es como, digamos, estar aprendiendo sobre algo y al mismo tiempo hacer examen sobre otra cosa distinta. Bien, el otro punto es entrenar el modelo de regresión logística. Aquí vamos a aprender la relación entre los datos, a crear la relación entre los datos. Se aprende qué características aumentan o disminuyen la probabilidad que un cliente responda. Básicamente es como enseñarle al algoritmo mediante ejemplos reales que se puedan presentar en el ejercicio. Bueno, vamos con la evaluación del modelo. Esto es, digamos que después de que él entrena, va a revisar qué tan bien estaba haciendo las predicciones de acuerdo a lo que nosotros le enseñamos. Aquí se usan medidas como qué tanto acertó, en qué se equivocó, qué tan buenas las predicciones y cómo revisar la nota de los exámenes. Digamos que los resultados de Python van mostrando cada uno de estos resultados. Bueno, el siguiente punto de calcular las probabilidades, simplemente lo que va a hacer es que el modelo predice si responde o no responde. Calculamos una probabilidad, digamos que de acuerdo a los datos, como por decir algo, un cliente tiene una posibilidad del 70% de responder, o un cliente no va a responder de acuerdo a la probabilidad media, que es el 60%. Bueno, esta gráfica lo que nos explica es que es una curva que muestra cómo cambian las probabilidades de acuerdo a cómo avanza. En este caso, uno ve que va cambiando la probabilidad al responder cuando cambia el ingreso. La curva que cuando llega a 100 es cuando el modelo de probabilidad no da certeza, es decir, la curva va ascendente hacia la derecha en este caso, porque va aumentando el ingreso y va aumentando la probabilidad de que la persona responda como tal. En este caso, para mi ejercicio particular, de acuerdo a los datos que se ingresaron, el modelo acertó en un 85.86% de las predicciones. Clasifica bien en general, pero no es un buen indicador cuando la clase se encuentra desbalanceada, como en este caso, que básicamente se resume en que el modelo funciona bien para decir quién no va a responder, funciona mal para encontrar clientes que sí respondan. Eso pasa porque el dataset está desbalanceado, muchos ceros y pocos unos, y básicamente afecta la capacidad del modelo para aprender sobre el grupo. Tendríamos que hacerle hacerle variaciones a las probabilidades y a los rangos que estamos manejando para mejorar digamos, el sesgo que tiene en este caso el resultado.